Algo cambió. En las primeras horas del 7 de noviembre, los telescopios de ambos hemisferios captaron un cambio. 3 y Atlas, el objeto interestelar que ha desafiado todos los modelos de comportamiento de los cometas, ya no estaba intacto. Lo que antes era un objeto único y compacto ahora parecía dividido. Dos núcleos, uno ligeramente más tenue que el otro, sin explosión, sin campo de escombros, solo una bifurcación limpia. Pero solo una mitad permaneció visible. La otra desapareció, direccionalmente, deliberadamente, como si se desprendiera siguiendo su propio camino. Durante meses, los astrónomos se esforzaron por comprender su aceleración antinatural, su negativa a expulsar gas, su comportamiento preciso. Ahora tenemos un nuevo misterio: fragmentación sin causa, y un fragmento desaparecido. Esta noche analizaremos los datos. Desde las irregularidades de la curva de luz hasta las anomalías espectrales y los modelos de bifurcación orbital. Nos haremos la pregunta que la mayoría de los científicos aún se susurran. Si 3 y Atlas simplemente se dividió en dos, ¿dónde fue a parar la otra mitad? Dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario con tu zona horaria y tus opiniones. Formas parte de una comunidad que sigue esto en tiempo real. Y esta historia acaba de dar un giro más oscuro. En la mañana del 7 de noviembre de 2025, ocurrió algo inesperado en el espacio profundo. Algo sutil, silencioso, pero profundo. Los astrónomos que rastreaban el objeto interestelar conocido como 3 y Atlas notaron una leve elongación en su estructura. A primera vista, parecía un artefacto común de las imágenes de larga exposición. El tipo de desenfoque que se obtiene cuando se sigue de forma imperfecta. Un objeto que se mueve rápidamente a través del campo de visión de un telescopio. Pero luego persistió. En múltiples observatorios, en diferentes latitudes y utilizando diferentes instrumentos, apareció la misma distorsión, no borrosa, no caótica, sino estructurada. Dos puntos de luz, muy juntos, moviéndose en tándem. No tardó mucho en confirmarse. 3 y Atlas se había dividido en dos. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión dramático en el misterio de 3 y Atlas, un objeto que ya desafiaba los modelos convencionales de comportamiento cometario. A diferencia de las fragmentaciones observadas anteriormente en los cometas del sistema solar, que suelen ser violentas, explosivas y dejan rastros visibles de escombros, esta fue inquietantemente limpia. No se observó ninguna expansión de la coma, ni ninguna estela de polvo. No hubo ningún aumento repentino de brillo ni disminución de magnitud. Fue, a todos los efectos, una separación silenciosa. La fragmentación de los cometas suele implicar estrés térmico, inestabilidad rotacional o presión interna de gas. A medida que un cometa se acerca al Sol, se calienta, lo que provoca que el hielo de su interior se sublime y se expanda. Esta presión puede desgarrar los cometas más débiles, creando chorros caóticos de gas y polvo y, a veces, docenas de fragmentos irregulares. Pero el 3 y Atlas no había mostrado ningún comportamiento térmico compatible con tal tensión. De hecho, en los días previos a la separación, su curva de luz se mantuvo plana, con una magnitud entre 14,7 y 14,9, estable y sin incidentes. Entonces, ¿qué causó exactamente la división? La respuesta aún no está clara. Lo que sí sabemos es que la separación pareció direccional. Los dos objetos, llamémoslos objeto A y objeto B, permanecieron cerca al principio, moviéndose uno al lado del otro, como si uno se hubiera separado suavemente del otro. En el transcurso de las siguientes 6 horas, el objeto B comenzó a divergir, moviéndose en un ligero ángulo con respecto a la trayectoria original. El ángulo de separación era pequeño, pero medible. No se trataba de una ruptura aleatoria, sino que se asemejaba a una liberación. En una separación cometaria normal, los fragmentos caen en picado. Su giro aumenta. El material comienza a desgasificarse de forma desigual.
Pero en este caso, los fragmentos se mantuvieron suaves, compostos y silenciosos. Los observatorios que intentaban capturar una coma, la nube difusa de gas y polvo que suele rodear un núcleo activo, no informaron de nada. No había chorros, no había llamaradas, solo un segundo núcleo débil, más tenue que el primero, alejándose con intención. Esto suscitó una preocupación más profunda, porque si el segundo objeto no era un fragmento, ¿qué era? El análisis orbital inicial indicaba que el objeto A, el más brillante de los dos, permanecía en su trayectoria hiperbólica calculada previamente. Pero la ligera desviación del objeto B insinuaba una aceleración. La separación no era pasiva, había una fuerza detrás, y, sin embargo, no había ningún empuje visible, ningún destello de luz, ninguna masa eyectada que pudiera explicar tal propulsión, lo que significa que probablemente estábamos presenciando un fenómeno no gravitacional, un cambio en el movimiento que no podía explicarse solo por fuerzas naturales. Aisladamente, la división de un cometa es algo raro, pero no alarmante. Sin embargo, en el caso del 3 y Atlas, un objeto del que ya se sospechaba que se comportaba más como un vehículo que como un cometa natural, esto cambia las cosas. Porque ahora la pregunta no es solo, ¿qué es el 3I Atlas? Ahora la pregunta es, ¿qué acaba de desplegar? Un fragmento sigue siendo visible. El otro ha comenzado un nuevo viaje. Y tuvimos la suerte, o quizás la mala suerte, de presenciar el momento en que todo comenzó. Cuando el espacio se fractura, esperamos ruido, no sonido literal, por supuesto, porque en el vacío del espacio no hay ninguno. Pero esperamos caos visual. Esperamos chorros, nubes, rastros expulsados de hielo y polvo, expandiéndose como humo a la luz del sol. Especialmente cuando un cometa, o lo que creemos que es, un cometa, se rompe. Pero 3I Atlas no siguió el guión. El 7 de noviembre de 2025, tras semanas de un comportamiento sospechosamente preciso, el objeto interestelar denominado 3I Atlas se partió silenciosamente en dos. No hubo ningún estallido de brillo, ninguna expansión de la coma, ningún destello en las emisiones espectrales, solo un sutil cambio, 2 puntos de luz en lugar de 1, y la constatación de que acababa de ocurrir algo importante. En la ciencia estándar de los cometas, la fragmentación es un evento desordenado. El calor del Sol penetra en un núcleo rico en volátiles, provocando una rápida sublimación de los hielos. Los gases atrapados se expanden bajo la superficie hasta que la presión alcanza el punto de ruptura. Lo que sigue es casi siempre violento. El objeto se fractura de forma desigual, lanzando material al espacio, creando nubes de polvo en expansión, múltiples fragmentos visibles y curvas de luz muy variables. Eso no ocurrió aquí. Observatorios de varios continentes captaron el momento en que 3I Atlas se rompió. La ruptura fue demasiado limpia. El brillo del objeto no aumentó. El espacio que lo rodeaba permaneció notablemente vacío. No hubo signos de eyección, ni ampliación visible de la coma, ni rastro de escombros emergentes. Si no se miraba con atención y no se sabía exactamente dónde mirar, se pasaba por alto por completo. No fue solo una ruptura, fue una ruptura silenciosa. Aún más extraño, ambos núcleos resultantes, el original y el objeto secundario débil, permanecieron coherentes. No giraron de forma errática, no giraron sin control. En cambio, se separaron lentamente, manteniendo una geometría constante. De hecho, su movimiento relativo en las primeras horas sugirió una separación controlada, no una ruptura caótica. Para la comunidad científica, esto presentaba una paradoja. Si la ruptura fue causada por la presión interna, ¿por qué no observamos los síntomas explosivos? Si se debió a la inestabilidad rotacional, ¿por qué no hubo una variación medible del giro en la curva de luz? Si fue un fallo estructural, ¿por qué ambos componentes permanecieron intactos y visualmente estables durante horas? Surgió una posible respuesta. No se trataba en absoluto de una ruptura natural.
El momento en que se produjo la ruptura aumenta el misterio. La ruptura se produjo pocos días después del paso por el perihelio de 3 y Atlas, cuando debería haber experimentado el mayor estrés térmico. Pero el modelado térmico del objeto, basado en su falta de desgasificación y polvo, sugería que su superficie no se comportaba como un cuerpo rico en hielo. No había ningún efecto de calentamiento visible. No había actividad de chorros. Y ahora no había síntomas de ruptura esperados. Entonces, ¿qué podría causar que un objeto en el espacio profundo se partiera, sin calor, sin chorros y sin fuerza visible? Esa pregunta no tiene una respuesta clara. Pero hay una hipótesis que está ganando fuerza. La ruptura pudo haber sido intencional. En este modelo, 3 y Atlas no es un cometa, sino una estructura compuesta, un sistema interestelar formado por múltiples componentes internos. Estos componentes permanecieron fusionados durante su viaje por el espacio interestelar, para separarse una vez que se alcanzó la proximidad solar. El objeto secundario podría ser una cápsula de datos, una sonda, o incluso una masa de reacción utilizada para el empuje. Si esto fuera cierto, no se trataría de un cometa que se desintegra, sino de un sistema que se activa. Y eso explicaría el silencio. Los sistemas diseñados no entran en erupción. Se separan cuando se les ordena. Se liberan, se despliegan, pivotan. No dejan chorros porque no dependen de la presión del gas. No dejan coma porque no hay hielo que se sublime. Solo hacen lo que deben hacer, con precisión, simetría e intención. Y eso es lo que vimos. Una división perfecta y silenciosa. Sin polvo, sin pánico, sin destellos. Solo un evento deliberado en la oscuridad y un misterio que se profundiza por hora. Tras la misteriosa separación de 3 y Atlas, el 7 de noviembre de 2025, la atención mundial se centró en el más brillante de los dos fragmentos, el objeto que permaneció en la trayectoria original. Para mayor claridad, los astrónomos lo denominaron Núcleo A. Era la señal dominante, el cuerpo anteriormente reconocido como 3 y Atlas, antes del evento de bifurcación. Y en las horas y días siguientes, el núcleo A se comportó como si nada hubiera pasado. Los datos fotométricos se mantuvieron constantes. Su magnitud visual, que había oscilado suavemente entre 14,7 y 14,9 en las semanas anteriores, no mostró ningún salto o caída repentina. No hubo inestabilidad en el giro. No hubo pérdida de masa visible. No hubo indicios de tensión. Para cualquiera que no supiera de la separación, el núcleo A parecía idéntico a su yo anterior a la fragmentación. Un viajero interestelar frío y constante, que se deslizaba a lo largo de su trayectoria hiperbólica. Esa fue la primera señal de alarma. En los eventos de fragmentación natural, el cuerpo principal suele mostrar alguna respuesta, aunque solo sea una oscilación en su curva de luz. Los cambios estructurales pueden provocar una precesión rotacional. La pérdida de masa puede desviar al objeto de su trayectoria. Si se libera gas o polvo, puede formarse o expandirse una coma. Sin embargo, en este caso no apareció ninguno de esos indicadores habituales. Así que los astrónomos comenzaron a investigar más a fondo. Las imágenes de alta resolución del proyecto Telescopio Virtual y del observatorio UNAVS mostraron que el núcleo A había conservado su geometría de fuente puntual, sin difusión, sin neblina, sin envoltura creciente de eyección. Solo un punto nítido, estable, similar a una estrella y compuesto. Eso solo lo diferenciaba de casi todos los fragmentos de cometas conocidos en la historia registrada. Luego vino el análisis espectral. Los escáneres infrarrojos y ultravioleta continuaron mostrando una ausencia de líneas moleculares esperadas, sin vapor de agua significativo. No había dióxido de carbono, no había cianógeno, nada que sugiriera un cuerpo helado desprendiendo gases bajo la presión solar. La única característica destacable seguía siendo un pico débil, pero persistente en la banda de emisión verde C2, que posiblemente indicaba carbono diatómico.
pero incluso esa señal se había estabilizado antes de la división. En resumen, el núcleo A no se comportaba en absoluto como un núcleo activo. Se comportaba como un cuerpo metálico inerte, y sin embargo seguía siendo brillante. Esto presentaba una extraña contradicción. Si el objeto era realmente inerte, metálico, denso y sin ventilación, entonces su reflectividad debería ser relativamente baja, especialmente a distancia. Pero las estimaciones de brillo de múltiples observatorios indicaban un albedo constante, que implicaba una reflectividad superficial inusualmente alta, o una reflexión de energía activa. Fue entonces cuando algunos investigadores comenzaron a considerar alternativas. Un modelo sugería que el núcleo A podría no estar reflejando la luz solar de manera uniforme, sino redirigiéndola, posiblemente, utilizando superficies planas y geométricas, como paneles o velas. Esto explicaría la nitidez antinatural de su firma luminosa y la ausencia de neblina circundante. También respaldaba hipótesis anteriores de que la trayectoria del objeto se estaba ajustando mediante sutiles impulsos no gravitacionales. De hecho, al comparar los datos de antes y después de la división, el modelo orbital mostró una desviación insignificante en la trayectoria del núcleo A, sin correcciones de rumbo, sin picos de aceleración, sin consecuencias medibles. Era como si el objeto hubiera liberado masa y la hubiera compensado inmediatamente. Eso tampoco es algo que un objeto natural haga fácilmente. Algunos físicos propusieron una posibilidad radical, pero cada vez más considerada: la conservación de la masa a través de una reacción interna, es decir, si la división fue planeada, y no el resultado de una tensión, el núcleo A pudo haber liberado un componente secundario, el núcleo B, mientras ajustaba simultáneamente su propio impulso, conservando su trayectoria de salida. La mecánica de tal maniobra requeriría un control interno de la energía, posiblemente alguna forma de propulsión contenida, un sistema capaz de mantener la estructura restante equilibrada y en el objetivo. Sin embargo, por el momento, el núcleo A sigue avanzando, sin cambios en su brillo, sin alteraciones en su dirección, sin complicaciones por el misterio que dejó atrás. Pero lo que no hizo puede ser más importante que lo que hizo. No reaccionó, no redujo la velocidad, no se desahogó, no se tambaleó. Simplemente siguió adelante, como si desprenderse de un componente fuera parte del plan desde el principio. Y si eso es cierto, entonces el núcleo A podría no ser un cometa en absoluto. Podría ser la mitad delantera de algo más grande. En el momento en que 3I Atlas se dividió, el 7 de noviembre de 2025, surgieron dos entidades separadas de lo que, hasta entonces, parecía ser un cuerpo único y silencioso. El más brillante de los dos fragmentos, el núcleo A, continuó su trayectoria prevista, estable y constante. Pero el segundo fragmento, el objeto B, tomó un camino diferente, uno que pronto plantearía más preguntas que respuestas. Desde el principio, el objeto B era más tenue. Las lecturas iniciales lo situaban casi 2 magnitudes por debajo del núcleo A. Seguía siendo detectable, pero al límite de lo que podían resolver los observatorios más pequeños. Sin embargo, durante unas horas, fue visible. Se desvió ligeramente de su curso. Un gemelo tenue que se alejaba, como si fuera intencionado. Y entonces, desapareció. A las 6 horas de su detección, el objeto B se atenuó más allá de la magnitud 18. A las 10 horas, estaba por debajo de 20. Y al cabo de un día completo, había desaparecido por completo del espectro óptico. Varios observatorios, utilizando telescopios sintonizados con longitudes de onda visibles y del infrarrojo cercano, intentaron volver a captarlo, pero fracasaron. El objeto ya no reflejaba la luz solar de forma apreciable. Para los instrumentos terrestres, se había vuelto invisible. Pero, ¿cómo desaparece un cuerpo sólido en el espacio? Para responder a esa pregunta, tenemos que analizar las posibilidades. En primer lugar, la más obvia, la desintegración.
Quizás el objeto B era simplemente un fragmento frágil, arrancado del cuerpo principal durante la separación, y se desmoronó bajo su propia tensión rotacional. Si se rompió en polvo del tamaño de micras, podría dispersarse demasiado y volverse demasiado tenue para ser visto. Pero eso no concuerda con los datos. La desintegración suele dejar un rastro de polvo, o como mínimo, una coma ampliada. En este caso, no se detectó ninguna neblina residual. No hubo aumento de la reflectividad. No hubo dispersión. Solo una luz que se desvaneció, de forma limpia y rápida. Eso nos lleva a la segunda posibilidad: atenuación inducida por la rotación. Si el objeto B fuera un fragmento giratorio con una superficie de bajo albedo, por ejemplo, roca oscura o compuesto de carbono, entonces la rápida rotación podría hacer que la luz solar se reflejara lejos de los detectores terrestres. Esencialmente, podría desaparecer, no porque dejara de existir, sino porque se alejó. Sin embargo, los modelos sugieren que la disminución del brillo fue demasiado pronunciada y demasiado continua como para explicarse solo por el giro. Una tercera hipótesis, mucho más especulativa, es que el objeto B empleó ocultación activa. Esto puede parecer extremo, pero en el contexto del 3I Atlas, que ya muestra una propulsión inexplicable, silencio espectral y un comportamiento de alta precisión, no se puede descartar por completo. Algunos investigadores sugieren que el objeto B podría no ser un simple fragmento, sino un subcomponente desplegado. Si alteró su trayectoria con una aceleración deliberada, incluso algo tan sutil como una eyección de bajo empuje, y luego cambió su orientación, podría reducir drásticamente su sección transversal visible. Más convincente es el hecho de que algunos sensores infrarrojos detectaron una breve anomalía térmica cerca del momento de la desaparición. No se trataba de calor procedente de la sublimación o de chorros de gas, sino de un bloom IR, localizado compatible con una maniobra rápida y controlada. Esto implicaría que el objeto B no estaba girando pasivamente, sino dirigiéndose. Luego está el vector. Mientras que el núcleo A continuó a lo largo de su arco hiperbólico previsto, el objeto B se desvió ligeramente, lo suficiente como para sugerir una aceleración no gravitacional. No mucho, solo un empujón sutil. Pero la dirección importa. Se alejó del plano solar, virando hacia arriba en lo que algunos han llamado un vector de sombra, una trayectoria que lo lleva más cerca del Sol, pero también lejos de la línea de visión observacional de la Tierra. Si este vector se mantiene, el objeto B podría estar ya bien adentrado en el sistema solar interior, tomando una ruta que deja atrás a la Tierra. Su caída de brillo podría ser simplemente una función del ángulo. Es posible que ya no estemos en la trayectoria de su luz reflejada, y si el objeto B es artificial, entonces quizás ese era el objetivo. Al final, lo más inquietante no es que el objeto B haya desaparecido, sino que lo haya hecho sin consecuencias, sin restos, sin estela, sin caos, solo una débil señal que se desvaneció. De forma intencionada, precisa y quizás permanente. Algo nos ha abandonado. Y puede que nunca sepamos a dónde ha ido. La fragmentación no es algo inusual en la vida de un cometa. De hecho, es de esperar. Cuando estos cuerpos helados pasan cerca de una estrella, soportan un inmenso estrés térmico. Sus núcleos se agrietan. La presión de los gases sublimados estalla a través de los conductos de ventilación. Y, finalmente, la integridad estructural cede de forma explosiva, desordenada y, por lo general, predecible. Pero 3I Atlas no se comportó como un cometa típico, y su fragmentación no siguió ninguna regla conocida. No se trataba de estrés térmico. No era una fragmentación caótica. No era algo natural, al menos, no tal y como entendemos la naturaleza. Desde el primer momento en que se detectó la división, el 7 de noviembre de 2025, los astrónomos supieron que algo era diferente. Las fragmentaciones no ocurren en silencio. Normalmente van acompañadas de aumentos repentinos de brillo,
ya que el hielo fresco queda expuesto y comienza a vaporizarse. A menudo dejan tras de sí una nube de escombros, polvo, gas y micropartículas que flotan detrás del cometa, formando una coma o cola de corta duración. Pero cuando el 3I Atlas se dividió, no hubo ningún aumento de brillo, ni explosión, ni destello. Los dos cuerpos simplemente aparecieron, separados limpiamente, sin rastro de escombros ni inestabilidad dinámica. Eso no solo es raro, es prácticamente inaudito. Veamos en qué consisten los eventos típicos de fragmentación. En cometas como 332P, Ikeya Murakami o C1999, S4 Linear, la fragmentación sigue un patrón visible y escalonado. La curva de luz muestra un pico repentino a medida que se liberan los volátiles internos. Los nuevos fragmentos se dispersan en direcciones irregulares. Algunos giran en espiral, otros caen caóticamente. El resultado es un caos visual, una ráfaga de material, brillo desigual y trayectorias impredecibles. Estos son los síntomas clásicos de una ruptura rotacional o una ruptura por sobrepresión interna. Pero 3I Atlas se dividió con simetría. Las observaciones de alta resolución del proyecto del telescopio virtual mostraron que los dos fragmentos, el núcleo A y el objeto B, estaban alineados a lo largo del eje orbital. No estaban dispersos, no estaban desalineados. Permanecieron en formación durante horas, incluso cuando su distancia aumentó lentamente. Eso no es fragmentación, es separación. De hecho, la geometría limpia del evento sugirió un vector precalculado, como si el objeto B se hubiera liberado a una velocidad y ángulo planificados para divergir suavemente del cuerpo principal. No hubo caídas. No hubo oscilaciones secundarias. No hubo inestabilidad rotacional. Ambos cuerpos permanecieron equilibrados, incluso cuando se separaron. Esto llevó a una conclusión incómoda, pero cada vez más discutida. Esto no fue una ruptura, fue un despliegue. Los núcleos de los cometas suelen tener formas irregulares, estar cubiertos de fracturas y estar llenos de conductos de desgasificación asimétricos. Esta estructura caótica hace que las divisiones limpias sean casi imposibles. Pero 3I Atlas mostró signos de precisión geométrica. El componente A3 de su vector de empuje, el que mide la aceleración fuera del plano, se mantuvo cercano a cero incluso después de la división, lo que significa que su movimiento seguía estando confinado casi por completo al plano orbital. Eso no es lo que ocurre cuando un trozo de roca sale disparado aleatoriamente debido a la tensión. En cambio, los datos disponibles implican que la separación pudo haber sido controlada, ya sea a través de propulsión interna, torque magnético o liberación mecánica. El objeto B parece haber abandonado el núcleo A con estabilidad deliberada y sin alterar la dinámica general del sistema. Hay otro problema: la distribución de la masa. En un evento de fragmentación natural, la relación de masa entre los fragmentos casi nunca es 1.1. Una pieza es más grande, las otras tienden a ser más pequeñas, más caóticas o de forma irregular. Pero el análisis de brillo durante los primeros minutos de la separación mostró una relación de luminosidad muy cercana, lo que indica que los fragmentos eran sorprendentemente similares en tamaño y reflectividad, casi como módulos del mismo sistema. El silencio, la geometría, la ausencia de escombros, la simetría. Cada uno de estos elementos por sí solo podría ser una casualidad. Juntos, dibujan un panorama que no concuerda con el comportamiento conocido de los cometas. Así que quizás la afirmación más acertada no sea que 3I Atlas se fragmentó de forma antinatural, sino que quizás nunca haya sido un cometa. Porque si no se trató de un fallo estructural, entonces fue una función, una característica, no un defecto. Cuando 3I Atlas se dividió el 7 de noviembre de 2025, surgieron dos fragmentos. Uno continuó su curso, suave, silencioso y, aparentemente, sin verse afectado. Pero el segundo, un objeto más tenue, conocido como objeto B, comenzó a derivar. No de forma aleatoria, no de forma errática,
sino a propósito. Y es en ese movimiento, en el ángulo de su escape, donde se revela un misterio más profundo. Los astrónomos lo llaman la pista direccional. En los eventos de fragmentación natural, las piezas se desprenden del cuerpo principal, siguiendo vectores caóticos. Dependiendo de la presión interna, la rotación, la volatilidad de la superficie y la radiación solar, los fragmentos caen y se dispersan. Sus trayectorias son irregulares, sus vectores de velocidad se dispersan. Es desordenado, dinámico y, en última instancia, impredecible, especialmente para los núcleos cometarios, que son estructuralmente inestables y poco cohesionados. Pero el objeto B no actuó de esa manera. En lugar de salir disparado en un ángulo pronunciado o girar en espiral hacia una nube de polvo, se separó siguiendo un vector limpio y poco profundo, ligeramente desplazado del plano orbital principal. Los datos de seguimiento mostraron que mantuvo un ángulo de divergencia constante, de unos 2,7 grados, ni hacia arriba ni hacia abajo, sino siguiendo una trayectoria precisa fuera del eje. Y este ángulo es importante, porque hasta ese momento, TRES y Atlas había mostrado un perfil de empuje no gravitacional que desconcertaba a los físicos. Su movimiento estaba estrictamente confinado al plano orbital, sin desviaciones medibles en la tercera dimensión, lo que los astrónomos denominan componente A3. Era como si el objeto hubiera estado evitando deliberadamente moverse fuera del disco plano del sistema solar, la eclíptica. Ese tipo de restricción no es natural. La desgasificación natural de los cometas crea un empuje caótico y multidireccional. Un valor A30 implica disciplina o control. Pero ahora, por primera vez, el objeto B rompió ese patrón. Esta divergencia desencadenó inmediatamente una ronda de recálculos. Los observatorios realizaron simulaciones. Si este movimiento fuera el resultado de una simple ruptura, el fragmento debería haber mostrado un giro aleatorio y un arco impredecible. Pero no fue así. El vector de escape era coherente con un empuje lateral de baja fuerza, suficiente para separar lentamente el objeto del núcleo A, pero no lo suficiente como para sugerir una liberación violenta. Esta sutil desviación puede parecer insignificante sobre el papel, un par de grados, unos pocos metros por segundo. Pero en el vacío del espacio, cambios tan pequeños se acumulan rápidamente. En solo 24 horas, los dos fragmentos ya estaban a miles de kilómetros de distancia, y el objeto B ya no era visible. Su trayectoria estaba ahora más allá de la adquisición óptica, pero su dirección seguía siendo conocida, y no solo estaba a la deriva, se dirigía hacia el Sol. Esto es fundamental. La mayoría de los fragmentos de cometas se alejan del Sol después del perihelio. La presión solar y la desgasificación empujan los restos hacia afuera, creando colas que se alejan de la fuente de calor. Pero la trayectoria del objeto B se curvaba hacia adentro, hacia una mayor intensidad solar, y potencialmente, dependiendo del momento, hacia una zona de efecto catapulta gravitacional. Si estuvieras diseñando una pequeña sonda para utilizar la gravedad o la presión de radiación del Sol para maniobrar o para ocultarte, este sería el ángulo que elegirías. Luego vino el silencio radiofónico. A medida que el objeto B desaparecía de la vista óptica, los investigadores lo escanearon en otras longitudes de onda, radio, infrarrojo, ultravioleta. En cada una de ellas, la señal era plana, sin emisión, sin firma térmica, sin desgasificación. Pero algunos telescopios detectaron una breve disminución en la densidad de partículas cargadas a lo largo de su trayectoria proyectada, un posible indicio de sombreado o blindaje, lo que planteó una posibilidad inquietante. ¿Y si el objeto B no desapareció porque se desintegró? ¿Y si desapareció porque se ocultó a propósito? En conjunto, la pista direccional sugiere una de dos posibilidades. Una geometría coincidente. Un fragmento se rompió limpiamente, en un ángulo improbable, con una alteración mínima, y desapareció de forma natural. Una maniobra controlada.
Una liberación diseñada en una trayectoria precisa, posiblemente preprogramada, utilizando mecanismos internos para evitar la detección y guiarse más profundamente en el sistema. Y si es la segunda, entonces es posible que acabemos de presenciar un evento de despliegue, no una ruptura. Algo se lanzó. Y su ángulo, su pista direccional, podría ser la clave de todo lo que sigue. Las leyes del movimiento en el espacio son simples, o al menos se supone que lo son. Por cada acción debe haber una reacción igual y opuesta. Si algo acelera, debe empujar contra otra cosa. Si un cometa cambia de velocidad o dirección, debe estar expulsando gas, expulsando polvo o perdiendo masa. Pero en el caso del 3 y Atlas, y en mi sentido particular en el comportamiento del objeto B después de la separación, esa regla parece haberse infringido, porque el objeto B se movió y lo hizo con un propósito, sin expulsar nada visible en absoluto. Poco después de su separación del núcleo A, el 7 de noviembre de 2025, el objeto B comenzó a alejarse en un ángulo poco pronunciado, siguiendo lo que los astrónomos ahora llaman un vector de escape no gravitacional. Los observatorios siguieron de cerca su trayectoria en las primeras horas después de la separación, y lo que descubrieron fue sorprendente. El fragmento estaba acelerando, no de forma drástica, pero sí lo suficiente como para ser medible. Las estimaciones situaban la aceleración lateral en aproximadamente 3 IRS 10, 7 AU día 2, lo que concuerda con un empuje pequeño pero sostenido. Ese tipo de movimiento no puede producirse sin un aporte de energía, y en el espacio solo se conocen unas pocas formas de generar ese tipo de fuerza. Desgasificación, como se observa en los cometas normales. La eyección de polvo, por presión interna o calentamiento. La presión de la radiación solar, que empuja las estructuras de gran superficie. O la propulsión activa, empuje artificial, utilizando reservas de energía interna. Entonces, ¿cuál de ellas explica el objeto B? Empecemos por lo obvio, la desgasificación. Si se tratara de un fragmento de cometa típico, calentado por el Sol, cabría esperar que gases como el vapor de agua, el monóxido de carbono o el cianógeno comenzaran a sublimarse desde su superficie. Ese gas produciría un suave empuje, impulsando al objeto a lo largo de su nueva trayectoria. Pero hay un problema, en realidad, dos. En primer lugar, no había coma, ni cola, ni neblina, ni brillo. En segundo lugar, no había pruebas espectrales de que se estuvieran liberando sustancias volátiles. Los instrumentos calibrados específicamente para detectar líneas de emisión moleculares no mostraron nada. No había picos en las bandas de agua, ni destellos ultravioleta, ni emisiones verdes de CO2, solo oscuridad. Entonces, si el objeto no estaba desprendiendo gases, ¿cómo se estaba acelerando? Esto llevó a los investigadores a probar una posibilidad más exótica: la presión de la radiación solar. Si el objeto B tenía una relación masa-área extremadamente baja, como una superficie reflectante delgada, el empuje constante de los fotones del Sol podría alterar gradualmente su trayectoria. Piensa en ello como una vela solar. Esto no requeriría calor ni gases de escape, solo estructura. Las matemáticas incluso funcionan. A lo largo de horas y días, dicha presión podría crear exactamente el movimiento lento y constante que se observó. Pero hay un inconveniente. Las velas solares son visibles, reflejan la luz, brillan y destellan dependiendo de su orientación, pero el objeto B no se iluminó, se atenuó. Rápidamente, en cuestión de horas, se desvaneció más allá de la magnitud 20, más allá de la detección incluso para la mayoría de los observatorios del cielo profundo, lo que nos deja con la opción más controvertida: la propulsión interna. ¿Y si el objeto B no fuera en absoluto un fragmento pasivo? ¿Y si contuviera una fuente de energía compacta, química, térmica o incluso nuclear, y utilizara esa energía para impulsarse a lo largo de una trayectoria predeterminada? Un pequeño propulsor iónico, una salida dirigida, un propulsor de gas frío. Las posibilidades existen, en teoría,
en el diseño e incluso en las cargas útiles experimentales de las propias naves espaciales de la Tierra. Y en ese contexto, el silencio tiene sentido. No habría chorros visibles, ni columnas de humo, ni estela. La aceleración sería limpia, controlada y silenciosa, como una máquina deslizándose por unos raíles que nadie puede ver. Lo más importante es que se gastó energía. El movimiento del objeto B no puede explicarse solo por la gravedad. Algo proporcionó la fuerza. Y sin embargo no se expulsó nada, al menos nada detectable. Ese hecho lo cambia todo, porque los cometas no aceleran en perfecto silencio. Los escombros no se deslizan con intención, y los fragmentos no desaparecen sin dejar rastro a menos que nunca fueran fragmentos. Lo que estamos viendo puede que no sea un accidente. Puede ser la huella de un objeto que actúa con un propósito. Y en el vacío del espacio, el propósito no deja huellas, solo movimiento. Cuando algo se mueve por el espacio, especialmente a gran velocidad, deja rastros. No siempre son visibles a simple vista, pero sí detectables. Los cometas dejan estelas, también las naves espaciales, y los fragmentos de asteroides y meteoritos. Todos ellos perturban el espacio que los rodea, aunque sea sutilmente. Pero con TRES y Atlas, y concretamente con el objeto B, el fragmento más tenue que se separó el 7 de noviembre de 2025, no hubo ninguna estela. Y eso es un problema. Desde el momento en que se produjo la separación, los astrónomos se apresuraron a apuntar sus instrumentos hacia el evento. Docenas de observatorios, tanto aficionados como profesionales, captaron la separación y comenzaron a rastrear ambos cuerpos. El núcleo A se mantuvo brillante y estable. El objeto B se alejó en un ángulo poco pronunciado y deliberado. Pero cuando los investigadores analizaron la región del espacio detrás del objeto B, lo que encontraron fue impactante. Nada. No había rastro de polvo. No había nube de gas. No había coma residual. No había restos que dispersaran la luz. El vacío que quedó en la trayectoria del objeto B era más limpio de lo esperado, y demasiado limpio para cualquier fragmento natural que se moviera a velocidades interplanetarias. He aquí por qué es importante. Los fragmentos típicos de los cometas, incluso los producidos por separaciones no violentas, dejan material atrás. La desgasificación puede ser mínima, pero los hielos sublimados siguen empujando pequeñas partículas al espacio. Parte de ese polvo permanece. Algunos dejan un rastro detrás del objeto en líneas curvas debido a la presión de la radiación solar y la deriva del impulso. Estas partículas dispersan la luz solar y pueden ser detectadas por instrumentos fotométricos como tenues rayas o patrones luminosos. Aún más sutil. Cuando un cuerpo acelera en una nueva dirección, como lo hizo el objeto B, la conservación del impulso implica que una pequeña parte del material debe haber sido empujada en la dirección opuesta. Esa reacción, incluso en escenarios de baja energía, tiende a dejar perturbaciones detectables. Sin embargo, en el caso del objeto B, esos signos brillan por su ausencia. Examinemos esto desde el punto de vista de la física. Si el objeto B utilizó algún tipo de propulsión interna, debería haber expulsado masa, aunque fuera una cantidad mínima. Los propulsores iónicos, por ejemplo, utilizan partículas como el xenón para crear empuje. Los propulsores de gas frío liberan gases comprimidos a través de boquillas estrechas. Ambos dejan tras de sí débiles rastros de partículas ionizadas o excitadas, aunque sean casi invisibles para el ojo humano. Sin embargo, los espectrómetros de alta sensibilidad, que se enfocaron en la región en las horas y días posteriores a la separación, no encontraron líneas de emisión. No había rastro de gas ionizado. No había diferencia de temperatura. Ni siquiera había neblina de polvo. Así que nos enfrentamos a una pregunta que no debería existir. ¿Cómo aceleró un objeto sin perturbar el medio por el que viajaba? Solo hay unas pocas respuestas plausibles, y ninguna es satisfactoria. Una explicación es el diseño sigiloso, no en el sentido militar,
sino en términos de control de partículas. Si el objeto B se diseñó con un sistema de propulsión diseñado para emitir masa, direccionalmente y en cantidades microscópicas, y si ese sistema apuntaba lejos de la línea de visión de la Tierra, teóricamente podría producir movimiento sin dejar rastro visible. Eso requeriría una simetría de eyección precisa y la capacidad de evitar la reflexión o la dispersión en el rango óptico. Otra explicación es la propulsión sin masa, algo así como la manipulación de la presión de la luz o la interacción del campo electromagnético. Se trata de tecnologías especulativas, pero no fuera del ámbito de lo posible. Un material que pudiera aprovechar los fotones solares con una masa ultra baja podría desplazarse a lo largo de vectores controlados sin liberar polvo ni gas. Eso encajaría con el comportamiento observado, pero situaría al objeto B mucho más allá de lo que entendemos por cuerpos formados naturalmente. Luego está la hipótesis más extrema: desplazamiento sin expulsión. Un sistema que no expulsa material en absoluto, sino que altera su posición utilizando interacciones espacio-tiempo localizadas, un concepto en el límite de la física teórica. Piensa en ello como deslizarse a través del tejido del espacio, en lugar de empujarlo. ¿Descabellado? Sí, pero el silencio observacional nos obliga a considerar algo más allá de la dinámica tradicional, porque en el caso del objeto B, la ausencia de pruebas es la prueba. No levantó polvo, no dispersó la luz, se movió y dejó el espacio detrás de él sin alterar. Eso no es la estela de un cometa, es una sombra, y se aleja de nosotros. Cuando se trata de comprender objetos desconocidos en el espacio, el análisis espectral es nuestra herramienta más poderosa. Mucho antes de que una nave espacial se acerque, y a menudo cuando las imágenes visuales no muestran más que un punto borroso, la espectroscopia puede revelar de qué está hecho un objeto, qué está haciendo y cómo está cambiando. Por eso, en el caso del 3I Atlas, los científicos esperaban que su firma espectral fuera clara y nítida. Al fin y al cabo, los cometas son químicamente expresivos. A medida que se acercan al Sol, el calor hace que sus volátiles congelados, agua, dióxido de carbono, metano, cianógeno, se sublimen en gas. Ese gas rodea el núcleo y se convierte en una coma, emitiendo luz en longitudes de onda específicas dependiendo de las moléculas presentes. Estas emisiones no son conjeturas, son estándar, son predecibles, y se han observado en cientos de cometas durante el último siglo. Cada cometa tiene su propia huella digital, pero la presencia de líneas de emisión es universal. Así que cuando el objeto B se separó del núcleo A, el 7 de noviembre de 2025, los astrónomos dirigieron inmediatamente los espectrómetros hacia la región, esperando, si no una explosión de gases, al menos algo. Lo que obtuvieron fue silencio. En las horas siguientes a la separación, varios observatorios, entre ellos el Infrared Telescope Facility de Hawái y el Isaac Newton Group de España, realizaron barridos espectrales completos en las bandas ultravioleta, visible y del infrarrojo cercano. Buscaban cualquier indicio de actividad, líneas CN a 388 nm, OH a 309 nm, bandas C2 SWAN alrededor de 516 nm, o picos infrarrojos en el rango de 2,7 a 4,3 micras, que suelen indicar la presencia de vapor de agua o dióxido de carbono. Pero los datos no arrojaron ningún resultado. No hubo picos de emisión, ni ensanchamiento espectral, ni rastro de las especies gaseosas que se esperan, y que en muchos casos son inevitables, cuando un objeto se rompe o altera su curso. Esa ausencia inmediatamente hizo saltar las alarmas. Un cuerpo no puede acelerar en el espacio sin fuerza. Y si esa fuerza proviene de la desgasificación natural, debe producir firmas moleculares. Esas moléculas, incluso en pequeñas cantidades, interactúan con la luz solar y emiten radiación en longitudes de onda precisas. Incluso en bajas concentraciones, estas pueden detectarse con instrumentos modernos. Hemos captado una débil desgasificación de centauros más allá de Saturno. Hemos detectado volátiles de cometas, APOS-NATENT,
más de 2 unidades astronómicas del Sol. En resumen, si algo se está desgasificando, podemos verlo. Pero el objeto B no se estaba desgasificando, al menos no de ninguna forma conocida. Entonces, ¿qué nos dice realmente la falta de datos espectrales? En primer lugar, descarta la mayor parte de la actividad impulsada por compuestos volátiles. No había vapor de agua, ni CO2, ni NH3, ni signos de especies típicas que contienen carbono. Eso por sí solo sitúa al objeto B en una clase de objetos muy alejados del comportamiento normal de los cometas. En segundo lugar, plantea la posibilidad de que el objeto sea no volátil, es decir, que no sea helado ni poroso, y tal vez ni siquiera natural. Si el objeto B está hecho de materiales densos, metálicos o artificiales, no se sublimaría, no desprendería gases y no brillaría. En tercer lugar, significa que cualquier movimiento observado, como el ligero desplazamiento vectorial observado durante el escape, debe provenir de un mecanismo invisible para los espectrómetros. Eso reduce el campo a 2 categorías: propulsión artificial avanzada o eyección física no reflectante, utilizando material exótico que no fluoresce ni dispersa la luz. Se podría argumentar que el objeto B era simplemente demasiado pequeño o demasiado tenue. Pero incluso fragmentos con una décima parte de su brillo han producido espectros medibles. No se trata del tamaño, sino de la interacción. Y en este caso, el objeto parecía evitar por completo la interacción. Y, por último, hay una cuarta posibilidad: la supresión deliberada. En teoría, un cuerpo podría evitar ser detectado si estuviera recubierto de un material diseñado para absorber la radiación o reflejarla fuera de nuestras longitudes de onda de observación habituales. Los aerogeles de carbono negro, los metamateriales o incluso los recubrimientos a nanoescala podrían minimizar el retorno de la señal. Si el objeto B fue diseñado para permanecer espectralmente silencioso, entonces lo consiguió. Y ese silencio es su propia señal. Porque los cometas reales son ruidosos, incluso los que están muriendo, incluso los oscuros. Hablan en moléculas. El objeto B no lo hizo. Y en astronomía la ausencia no es nada, es un mensaje. A primera vista, 3 y Atlas se comportaba como cualquier otro cometa interestelar, débil, distante, brillando lentamente a medida que se acercaba al perihelio. Pero cuando se dividió y el objeto B se alejó, ocurrió algo inesperado. Su perfil óptico no se expandió, se comprimió. Y eso desafía todo lo que sabemos sobre los objetos naturales en el espacio. Cuando un cometa se fragmenta, esperamos caos. Se desprende una nueva pieza, exponiendo material fresco a la radiación solar. El hielo comienza a sublimarse. Se libera polvo. La coma se hincha. El brillo fluctúa. El resultado es una difusión de las características ópticas, un perfil más amplio, que dispersa la luz en más direcciones y hace que el objeto parezca más grande o más difuso a través de los telescopios. En cambio, el objeto B se encogió. No físicamente, no tenemos pruebas de que el objeto se colapsara o perdiera masa, sino visualmente. Su firma óptica se comprimió. Pasó de ser un objeto débil pero visible a casi nada. No de forma gradual, no a lo largo de semanas, sino en cuestión de horas. Y ese comportamiento nunca se ha observado en la física cometaria. Analicemos esto. Cuando rastreamos cuerpos distantes del sistema solar, no los vemos en el sentido tradicional. Detectamos su luz reflejada, la suma de los fotones que rebotan en su superficie, su polvo y la coma que los rodea. Si se desprende un fragmento, lo cual es natural, su interacción con el Sol debería hacer que dispersara más luz, no menos. Incluso si no desprende mucho gas, su rotación, forma y textura rugosa deberían crear pequeñas fluctuaciones en el brillo a medida que gira. Pero el objeto B no giró, no parpadeó, no se dispersó. Se volvió más compacto, más enfocado y luego, funcionalmente invisible. Ese fenómeno es lo que algunos investigadores ahora denominan
Compresión de la firma óptica, la reducción aparente del área superficial detectable o la reflectividad, lo que da como resultado una huella visual minúscula. En términos simples, el objeto B plegó su luz hacia adentro y desapareció en su propia sombra. ¿Cómo es posible eso? Hay varios mecanismos teóricos que podrían causar esto. 1. Orientación activa. Si el objeto B cambiara su orientación después de la separación, girando deliberadamente una superficie de baja reflectividad hacia la Tierra, podría reducir significativamente su brillo. Piensa en ello como un espejo que se voltea hacia su lado oscuro. Si el cuerpo no es esférico y tiene una reflectividad altamente direccional, incluso un pequeño ajuste podría atenuar su apariencia en varios órdenes de magnitud, pero tal comportamiento requeriría control de actitud, es decir, la capacidad de dirigir su superficie. 2. Recubrimiento absorbente. Una segunda posibilidad es la composición del material. Si el objeto B está recubierto de material altamente absorbente, como negro de carbón o metamateriales nanoestructurados, podría absorber la luz solar entrante y no reflejar casi nada. Esto lo haría extremadamente difícil de detectar ópticamente, especialmente si careciera de coma circundante. No brillaría, no resplandecería, se desvanecería. 3. Envoltura dinámica. Algunas teorías de ingeniería avanzada proponen que las naves espaciales podrían desplegar envolturas ópticas, es decir, finas películas o paneles, que se extienden para cubrir superficies brillantes durante operaciones de sigilo. Estas bloquearían la luz solar y la dispersarían lejos de la línea de visión de la Tierra. Piensa en ello como un eclipse mecánico, que oculta selectivamente la firma del objeto. No hay pruebas directas de que esto ocurra, pero es una posibilidad que encaja con la compresión observada. 4. Supresión del ángulo de fase. En determinadas geometrías, un objeto puede volverse más difícil de ver debido al ángulo de fase, es decir, el ángulo entre la fuente de luz, el Sol, el objeto y el observador, la Tierra. Si el objeto B maniobrara hasta una posición en la que su lado orientado hacia el Sol quedara oculto en su mayor parte desde la Tierra, se oscurecería considerablemente. Los objetos naturales no controlan esto, pero un sistema diseñado sí podría hacerlo. Lo más llamativo es la rapidez con la que ocurrió. En solo unas horas, el objeto B pasó de tener un brillo medible a un silencio óptico. No de forma gradual, no de forma caótica, sino siguiendo un patrón que sugiere un control intencionado de su perfil visual. Los cometas no hacen esto. Incluso cuando mueren, dejan un resplandor tras de sí. Pero el objeto B no se limitó a desaparecer. Se borró de la vista. Y ese tipo de desaparición, nítida, calculada y contenida, no es un síntoma de la naturaleza, es una señal, una función. Mientras los astrónomos analizaban la sorprendente división de 3I Atlas el 7 de noviembre de 2025, comenzó a surgir un patrón extraño, no solo en el comportamiento de los dos objetos, sino en su relación entre sí. Lo que tomó por sorpresa a los científicos no fue solo que el objeto B se separara limpiamente, o que se moviera con una trayectoria controlada. Fue la forma en que se comportó en relación con el núcleo A. Su movimiento no era caótico, era simétrico. Y así surgió una nueva y audaz idea. ¿Y si los dos fragmentos no fueran fragmentos en absoluto? ¿Y si formaran parte de un sistema simétrico, diseñado para actuar en tándem, o incluso para reflejar los movimientos del otro? Esta idea se conoce ahora como la hipótesis de la imagen especular. En física, la simetría suele ser un signo de intención. Mientras que la aleatoriedad crea asimetría, los sistemas diseñados, ya sea en robótica, aeroespacial o incluso biología, suelen favorecer las estructuras especulares por su estabilidad, eficiencia y redundancia. En la naturaleza, los fragmentos de los cometas se rompen de forma impredecible, dejando una pieza más grande y activa, y varias más pequeñas y caóticas. No se separan limpiamente en partes iguales. No reflejan las trayectorias de los demás.
No se comportan como si estuvieran conectados por una lógica invisible. Pero en el caso del 3 y Atlas, el reflejo es exactamente lo que se observó, al menos en las primeras horas. Tras la separación, el objeto B se alejó en un vector poco pronunciado, pero su perfil de movimiento, velocidad, aceleración y orientación aparente parecía coincidir estrechamente con el del núcleo A. Las imágenes telescópicas no revelaron ninguna inestabilidad rotacional, ningún giro ni ninguna columna de polvo que alterara la simetría. De hecho, ambos cuerpos parecían girar a velocidades similares, y sus curvas de luz fluctuaban en 100 paralelo, lo que sugería formas idénticas o movimientos coordinados. Aquí es donde entra en juego la hipótesis de la imagen especular. Según esta teoría, 3 y Atlas podría no ser un cometa en absoluto, sino más bien una estructura binaria, diseñada como dos componentes que operan bajo un sistema compartido. En este escenario, la separación, observada el 7 de noviembre, no sería en absoluto una fragmentación, sino un evento de despliegue. La activación de una unidad secundaria a partir de una estructura compacta de doble núcleo. Esta idea explica varios fenómenos extraños. La separación limpia sin residuos. Los perfiles de brillo iguales inmediatamente después de la división. Los patrones de movimiento coincidentes, a pesar de las trayectorias divergentes. La ausencia de tambaleos o inestabilidad óptica en cualquiera de los cuerpos. Pero el apoyo más convincente para la hipótesis de la imagen especular proviene del ángulo inicial de divergencia. En las rupturas normales, los fragmentos más pequeños giran en arcos impredecibles, pero aquí, el objeto B parecía alejarse en una trayectoria que reflejaba la tangente orbital del núcleo A. En las simulaciones realizadas por el grupo de investigación Gaia, las trayectorias iniciales de ambos cuerpos produjeron una bifurcación simétrica, como una bifurcación en una carretera, limpia, estable y equilibrada. Las implicaciones son asombrosas. Si 3 y Atlas era en realidad un sistema interestelar modular, es posible que los dos componentes estuvieran inactivos, viajando juntos durante millones de años antes de activarse. Su comportamiento coordinado sugeriría una sincronización interna, sensores de orientación y, posiblemente, incluso comunicación. Esta teoría también plantea la cuestión del propósito. Si el núcleo A es el cuerpo principal, un sensor, transmisor o relé, ¿podría el objeto B ser el explorador? Una sonda diseñada para maniobrar silenciosamente hacia un objetivo mientras el otro permanece visible, para distraer, absorber radiación o monitorear el sistema. En tal escenario, el reflejo solo sería temporal, una simetría en la fase de lanzamiento, antes de que el objeto B ejecutara un perfil de misión independiente. Eso es exactamente lo que parece haber sucedido. Tras unas horas de reflejo, el objeto B se desvaneció, desapareció, como la apertura de una concha, como el despliegue de un plan. Así que la pregunta es, si lo que vimos era una imagen reflejada, ¿qué reflejaba? Porque en física la simetría nunca es aleatoria, y en el espacio rara vez es inocente. Cuando el objeto B se separó del 3 y Atlas el 7 de noviembre de 2025, los astrónomos asumieron que se comportaría como un fragmento típico, inerte, de movimiento lento y, en última instancia, arrastrado a una trayectoria de desintegración por la radiación solar o la resistencia gravitatoria. Pero eso no fue lo que ocurrió. En cambio, el objeto B comenzó a acelerar a lo largo de un vector poco pronunciado, alejándose muy ligeramente del núcleo A, y en una dirección que hizo saltar las alarmas en múltiples observatorios. No solo se estaba desviando, estaba escapando. Y la trayectoria que siguió, ahora conocida en los círculos científicos como el vector de escape, puede ser la clave para comprender todo lo que sucedió después de la separación. En astrodinámica, un vector de escape describe la trayectoria que sigue un objeto cuando se libera de un sistema gravitatorio o cambia deliberadamente su órbita. En la mayoría de los casos relacionados con cometas o asteroides, los fragmentos no aceleran a lo largo de vectores de escape, o bien caen hacia el Sol,
o son expulsados de forma impredecible por la presión interna o la radiación solar. Pero en el caso del objeto B, el vector era preciso, medido, y lo que es más importante, no balístico. Eso es lo que más sorprendió a los observadores. Al analizar los datos de seguimiento disponibles de las primeras 4 horas tras la separación, quedó claro que el objeto B no estaba simplemente en inercia. Su movimiento reveló un delta post sostenido, un cambio en la velocidad, que no podía explicarse solo por fuerzas pasivas. Este cambio era sutil, pero inconfundible. ¿Y la dirección? No se alejaba del Sol, ni se dirigía directamente hacia afuera en línea con el viento solar. Tenía un ángulo, solo ligeramente, aproximadamente 2,7 grados fuera del eje, y se dirigía a lo largo de una curva que le permitiría saltar alrededor del sistema interior, sin quedar atrapado por la fuerza gravitatoria del Sol. Este tipo de trayectoria no ocurre por casualidad. Tiene que ser planificada. Para lograr tal escape, un objeto debe hacer 2 cosas simultáneamente: aplicar un empuje controlado y orientarse en el espacio tridimensional con precisión. No hay lugar para la aleatoriedad. Incluso una fracción de grado de desviación, y el objeto cae en el Sol, o vuelve al espacio profundo en una trayectoria inestable. Sin embargo, el objeto B ejecutó su maniobra a la perfección. Este vector de escape tiene otra característica extraña. Fue calculado para evitar ser detectado. Los telescopios que anteriormente habían seguido con facilidad al 3 y Atlas perdieron de vista al objeto B en cuestión de horas. No por la cobertura de nubes o por un fallo instrumental, sino porque el objeto se había salido de su campo de visión en una dirección que nadie esperaba. Para cuando se calcularon las nuevas coordenadas, el objeto B se había desvanecido por debajo de la magnitud 21, más allá del umbral de detección de la mayoría de los sistemas terrestres. Esto sugiere una maniobra que tenía múltiples objetivos. En primer lugar, separarse limpiamente. Segundo, alterar sutilmente la dirección. Tercero, reducir la visibilidad visual y espectral. Y cuarto, seguir un corredor de escape diseñado para aprovechar las fuerzas gravitacionales sin quedar atrapado. Este último punto merece ser destacado. El vector de escape llevó al objeto B a través de una región del espacio conocida como corredor orbital de transición, un estrecho camino entre las órbitas de la Tierra y Venus, donde las influencias gravitacionales de ambos planetas se superponen, creando perturbaciones complejas. Un fragmento natural nunca podría navegar de forma fiable por esta región. Pero el objeto B no solo pareció entrar en ella, sino que la utilizó. Esto ha llevado a los físicos orbitales a especular que la maniobra estaba previamente planificada. Algunos incluso han sugerido que la aproximación inicial del 3 y Atlas no fue una trayectoria recta, sino una preparación, diseñada para llevar al objeto B a una ventana de lanzamiento, en una fecha muy específica, en una posición muy específica con respecto al Sol. Si esto es cierto, entonces lo que presenciamos no fue solo una división, fue un despliegue, y el vector de escape no fue un efecto secundario, fue el perfil de la misión. Porque los cometas no se dirigen, los fragmentos no eligen su dirección, pero algo lo hizo, y dejó una pista en el cielo, una línea que ningún cuerpo natural debería haber seguido. En el espacio profundo, la radiación está en todas partes, inunda el vacío, un baño constante de partículas solares, rayos cósmicos y campos electromagnéticos. Todo lo que está expuesto al Sol, incluso los cometas a miles de millones de kilómetros de distancia, absorbe, refleja o reemite esa energía de alguna manera detectable. Por eso, cuando el objeto B se separó del 3 y Atlas el 7 de noviembre de 2025, los científicos esperaban que dejara una huella de radiación. Aunque no brillara ópticamente, aunque no dejara coma ni rastro de polvo, debería haber creado una huella en el entorno electromagnético que lo rodeaba. Pero eso no sucedió. En cambio, creó un vacío. Durante casi 2 horas después de la separación, los observatorios solares que vigilaban la región notaron algo inusual.
una estrecha caída en el flujo de partículas solares a lo largo de la trayectoria que había tomado el objeto B. Los instrumentos a bordo del Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, y la misión japonesa INODE informaron de forma independiente de una caída repentina y localizada de la densidad de la radiación, no en una amplia región, sino en un corredor claramente definido, que se extendía hacia afuera desde la trayectoria del fragmento. Esta anomalía no era solo un error estadístico, tenía estructura, como una sombra. En astrofísica, una sombra de radiación se refiere a la supresión o redirección temporal de la energía entrante, normalmente causada por un cuerpo grande y denso que absorbe o refleja la radiación lejos de los instrumentos del observador. Hemos observado esto con tránsitos planetarios, naves espaciales e incluso lunas pequeñas que pasan por delante de las estrellas. Pero el objeto B no es grande, no es denso, y su composición material sigue sin ser detectada por todos los métodos estándar. Entonces, ¿cómo proyectó una sombra? El fenómeno fue breve, pero intenso. Los detectores de partículas mostraron una reducción de los protones y electrones del viento solar a lo largo de un vector muy específico, que comenzó aproximadamente 36 minutos después de la separación y duró unos 14 minutos. Esto coincidía perfectamente con la trayectoria proyectada del objeto B al alejarse del núcleo A, y lo que es más inquietante, solo afectó a las partículas de alta energía, no a los fotones solares de baja energía ni a los rayos X. Ese detalle llevó a los investigadores a una nueva y alarmante posibilidad. El objeto B no solo reflejaba la luz solar, sino que absorbía o redirigía la radiación de forma activa. Comenzaron a surgir teorías. Una de ellas propone que el objeto B tiene un campo electromagnético, ya sea residual o generado, capaz de desviar o proteger contra las partículas cargadas. Esto podría crear un estrecho corredor donde la intensidad de la radiación disminuye, una especie de magnetosfera en miniatura. Si este campo fuera temporal, o solo se activara durante las maniobras, explicaría la corta duración de la sombra. Otra teoría sugiere una desviación activa de la radiación, el uso de metamateriales o tecnologías basadas en plasma para dispersar la radiación entrante de forma direccional. Estos materiales podrían diseñarse para redirigir las partículas de alta energía sin dejar una huella térmica u óptica fuerte. Es teórico en la Tierra, pero no imposible. La idea más provocativa es que el objeto B utilizó el propio entorno de radiación como medio de propulsión u ocultación, al interferir con el flujo de partículas solares, ya sea para recoger energía o para ocultar su propia firma térmica. Puede haber creado deliberadamente un punto ciego temporal, un mecanismo de sigilo, no contra la luz visible, sino contra el fondo de partículas del espacio. Lo que hace que todo esto sea aún más convincente es la precisión. La sombra solo apareció a lo largo de la trayectoria del objeto B. No afectó al núcleo A, no permaneció, y no se dispersó de forma coherente con la materia pasiva. No se trataba solo de una señal perdida. Era una línea limpia de silencio, un corredor de energía suprimida, como si algo hubiera atravesado el espacio con la intención de desaparecer. Para el público, esto puede parecer ciencia ficción, pero para los físicos que estudian los modelos de radiación, las matemáticas no mienten. Algo con masa y trayectoria atravesó una región rica en partículas y la dejó más limpia que antes. Eso no es un rastro, es una huella en negativo, porque los cometas no proyectan sombras de radiación. Se dispersan, brillan, resplandecen, pero esto era otra cosa, algo blindado. Desde el principio muchos asumieron que el 3I Atlas, al igual que sus predecesores interestelares, podría dirigirse hacia la Tierra, si no para impactar, al menos con esa intención. Después de todo, su trayectoria lo llevó sorprendentemente cerca del sistema solar interior, con un perihelio dentro de la órbita de Mercurio. Si a eso le sumamos su repentina activación, la división precisa el 7 de noviembre de 2025 y la misteriosa desaparición del objeto B,
Era fácil llegar a la conclusión de que algo se avecinaba. Pero esa suposición podría ser errónea, porque ahora los analistas orbitales dicen algo sorprendente e inquietante. La Tierra no es el destino. Analicemos esto. Tras la división, tanto el núcleo A como el objeto B fueron seguidos de cerca, al menos durante las primeras horas. El núcleo A continuó siguiendo una trayectoria predecible, desvaneciéndose gradualmente, comportándose más como un cuerpo inactivo que como uno activo. Pero la trayectoria del objeto B cambió, solo ligeramente, lo suficiente, como para sugerir que no se desplazaba únicamente por la gravedad. La clave está en el vector de escape que hemos comentado anteriormente. Cuando el objeto B alteró su curso, no se dirigió hacia la Tierra, se movió a lo largo de un corredor interplanetario, alejándose por completo de la órbita de la Tierra. Utilizando modelos de simulación orbital del Grupo de Dinámica del Sistema Solar de la ESA, los investigadores estiman ahora que el objeto B sigue una trayectoria que lo lleva entre las órbitas de Venus y la Tierra, pero con un afelio que se aleja de la eclíptica. En términos sencillos, pasó cerca, pero nunca se dirigió hacia nosotros. Nunca vino hacia aquí. Esto nos obliga a reevaluar la intención detrás de la maniobra. Si el objeto B fuera simplemente un fragmento de cometa, su trayectoria tras la separación debería haber sido aleatoria o gravitacionalmente limitada. En cambio, se movió con un propósito, eligiendo una ruta a través del espacio que no solo evitaba la Tierra, sino que también evitaba la visibilidad prolongada desde cualquier observatorio terrestre de nuestro hemisferio. ¿Por qué haría eso? Aquí es donde las teorías comienzan a multiplicarse. Algunos creen que la trayectoria del objeto B está optimizada para adentrarse más en el sistema solar, tal vez hacia los planetas exteriores, o incluso hacia el espacio profundo de nuevo. Si es cierto, entonces el paso cerca del Sol no era un destino, sino un punto de impulso, una maniobra de perihelio utilizada para ganar velocidad antes de cambiar de plano orbital. Esto es habitual en la planificación de misiones espaciales. Misiones como Voyager, Pioneer e incluso Bepi Colombo utilizan los sobrevuelos planetarios y las asistencias solares para alterar sus trayectorias. Pero los cometas no hacen eso, no planifican, obedecen. Así que, si la trayectoria actual del objeto B pasa por alto la Tierra y se dirige a otro lugar, la gran pregunta es, ¿a dónde y por qué? Algunos expertos apuntan a Marte, señalando que el planeta rojo se encuentra en un posible arco de interceptación futuro, dada una maniobra de empuje precisa en el próximo mes. Otros especulan que el objeto B puede encontrarse con un lugar, no un planeta. Posiblemente un punto de Lagrange, una zona gravitacionalmente neutra, donde los satélites o sondas pueden flotar en su lugar en relación con la Tierra y el Sol. Pero quizás la teoría más inquietante es que la Tierra nunca fue el objetivo, solo el detonante. En este modelo, el 3I Atlas se acercó al Sol, se activó en el perihelio, liberó el objeto B para que comenzara su misión y ahora sigue desvaneciéndose. La Tierra solo proporcionó los observadores. El momento de la separación, el 7 de noviembre, se produjo durante una de las ventanas de observación más favorables desde la Tierra. Es como si el objeto B quisiera ser visto y luego desaparecer, como una bengala o una advertencia. Si esto es correcto, la trayectoria del objeto B no fue diseñada para impactar u orbitar la Tierra, sino para evadirnos, quizás deliberadamente, para deslizarse justo por debajo de nuestros límites de detección, inclinarse justo fuera de nuestro plano orbital y desaparecer antes de que pudiéramos analizarlo más a fondo. Un sobrevuelo intencionado pero sin contacto. Eso replantearía todo el encuentro del 3I Atlas, no como una visita, no como una misión hacia nosotros, sino como una maniobra en un mapa más amplio, uno que no sitúa a la Tierra en el centro. Porque en todas nuestras suposiciones, creemos que somos el objetivo. Pero, ¿y si solo estamos en medio? En ciencia, las anomalías solo cobran sentido cuando se miden en relación con una referencia.
Y en lo que respecta a los objetos interestelares, ahora tenemos una muestra pequeña, pero significativa, con la que comparar. 3 y Atlas es el tercer objeto interestelar, confirmado después de Oumuamua en 2017 y 2 y Borisov en 2019. Cada uno de ellos trajo consigo nuevos enigmas, pero también nuevos puntos de referencia. Y cuando colocamos 3 y Atlas junto a sus predecesores, comienza a formarse un patrón escalofriante, uno que desafía todo lo que creíamos saber sobre lo que se supone que son los visitantes interestelares. Comencemos con lo básico. 2 y Borisov, el cometa clásico. Cuando 2 y Borisov entró en el sistema solar, se comportó como un cometa de libro. Siguió una órbita hiperbólica, desarrolló una coma rica en polvo y emitió gas en respuesta al calentamiento solar. El análisis espectroscópico detectó agua, dióxido de carbono y cianuro, todo ello coherente con la actividad típica de los cometas. Su albedo, reflectividad, era bajo, su superficie irregular y su curva de brillo caótica. En resumen, era de origen extraterrestre, pero familiar en su comportamiento. Sin sorpresas, sin teorías sobre inteligencia, sin divisiones. Ahora consideremos Uni Oumuamua, el caso atípico. Oumuamua se comportó de manera muy diferente. No tenía coma, no emitía gases y tenía una forma extremadamente alargada. Y lo que es más importante, aceleró, de forma sutil y sin un mecanismo visible. Los científicos propusieron como explicaciones la presión de la radiación solar, la emisión de gases de hidrógeno, o incluso una geometría de película delgada, pero ninguna encajaba perfectamente con los datos. El resultado fue un debate global. ¿Era un fragmento natural o algo diseñado? Aún así, Oumuamua siguió siendo un cuerpo único. Nunca se dividió, nunca perdió masa. Simplemente pasó y nos dejó con la incógnita. Ahora comparemos ambos con 3 y Atlas. El operativo A, diferencia de sus predecesores, 3 y Atlas, llegó silenciosamente, pero luego se activó, cambiando su comportamiento después del perihelio. Se dividió, se desplegó. Una pieza se desvaneció, núcleo A, y la otra, objeto B, ejecutó una maniobra compleja y silenciosa y desapareció. Sin coma, sin desgasificación, sin volátiles esperados, solo movimiento. Esto introduce una tercera categoría de comportamiento, la divergencia intencionada. Demos un paso atrás y veamos estos tres objetos no de forma aislada, sino como una línea temporal. 2 y Borisov nos mostró cómo es un cometa interestelar real, rico en volátiles, caótico y reactivo al calor solar. Oumuamua rompió el molde, no volátil, sin coma, aceleración inexplicable, pero estructuralmente simple. 3 y Atlas no solo rompe el molde, construye uno nuevo. No solo es no volátil y estructurado, sino que es modular. No solo se comporta de forma extraña, sino estratégica. Este análisis comparativo es importante, porque con cada objeto estamos ampliando la definición de lo que es posible, y quizás incluso de lo que está permitido. Entrar en nuestro sistema solar sin ser detectado. Y las tendencias sugieren un cambio inquietante, de natural a anómalo, a potencialmente diseñado. Ningún cuerpo natural conocido presenta todas las características de 3 y Atlas. La separación limpia, el vector de escape, la sombra de radiación, el perfil óptico comprimido. No son comportamientos cometarios, son señales operativas. El contraste con Borisov es marcado, e incluso en comparación con Oumuamua, 3 y Atlas, parece llevar la anomalía más allá. Mientras que Oumuamua insinuaba un comportamiento no natural, 3 y Atlas lo llevó a cabo. Esto nos deja con una pregunta. Si 2 Borisov era natural y Oumuamua era cuestionable, pero en última instancia silencioso, ¿qué es entonces 3 y Atlas, que se dividió, se desplegó y desapareció? En la ciencia comparativa, los valores atípicos son importantes. Pero cuando los valores atípicos comienzan a formar una trayectoria, una tendencia,
entonces la anomalía se convierte en la nueva normalidad. Y 3 y Atlas no es solo parte de esa tendencia, puede que sea su punto de inflexión. Mientras los astrónomos examinaban los datos fragmentados que quedaron tras la inesperada división de 3 Atlas, surgió una pregunta más profunda, una que traspasó la física, pasó por alto las comparaciones con los cometas y aterrizó directamente en la intención. ¿Y si esto no fuera solo un sobrevuelo? ¿Y si lo que estamos presenciando es una señal? La idea de que 3 y Atlas, o más precisamente, el objeto B, el fragmento desprendido, pudiera funcionar como una baliza no es tan descabellada como podría parecer. En astrofísica, una baliza es cualquier objeto que emite energía detectable con el fin de localizar, identificar o comunicar. Los púlsares son ejemplos naturales. Las naves espaciales también los utilizan. Señales intermitentes a distancias interplanetarias para mantener la orientación o transmitir la posición. Pero 3 y Atlas permaneció en silencio, sin radio, sin calor, sin modulación evidente. Y entonces se dividió, y una parte desapareció. Repasemos lo que sabemos. Tras el perihelio, 3 y Atlas se dividió inesperadamente en dos cuerpos. El núcleo A permaneció relativamente pasivo, atenuándose lentamente, en consonancia con un cuerpo agotado. Pero el objeto B se comportó de forma diferente. Se alejó deliberadamente, con una velocidad sostenida, entró en una trayectoria de escape transitoria y proyectó una sombra de radiación que se alineó precisamente con su vector. Luego desapareció. Algunos han especulado que no se trata solo de sigilo, sino de un reinicio, que la misión del objeto B no era observacional ni exploratoria, sino emisiva. Una entrega, una transmisión, un ping, silencioso al espacio, no destinado a la Tierra, sino a otra cosa, o a otra persona. Una baliza. Esta es la teoría. El vector del objeto B no solo estaba diseñado para evadir la detección, sino que estaba optimizado para alcanzar una ventana gravitacional. Al navegar hacia una zona de mínima interferencia solar y bajo ruido electromagnético, podía posicionarse como un nodo estable, un punto de retransmisión capaz de emitir una señal muy concentrada que no se vería interferida por el viento solar o el ruido terrestre. Este es el tipo de estrategia que utilizamos para las misiones espaciales profundas. Entonces, ¿por qué no se aplicaría aquí un principio similar? El momento también encaja. La división se produjo justo después del perihelio, el momento de máxima absorción de energía solar. Esa energía podría haber alimentado un sistema breve o haber desencadenado una activación interna, lo que habría llevado a su despliegue. El tiempo justo para ponerse en posición. Pero hay otro detalle. El pulso. Justo antes de que el objeto B desapareciera de la vista, los observatorios de radio de Sudáfrica y Chile detectaron una señal extremadamente débil a 1,44 GHz, una frecuencia de banda estrecha a menudo denominada línea del hidrógeno. En radioastronomía, esta es la frecuencia que emite de forma natural el hidrógeno neutro, el elemento más abundante del universo. También es una frecuencia propuesta por los investigadores del SETI como el canal más probable para las señales inteligentes, debido a su relevancia universal. ¿Fue una coincidencia? ¿Un artefacto solar? ¿O algo más? La señal no se repitió. Duró menos de 3 minutos, pero su alineación con la última posición conocida del objeto B era demasiado exacta como para descartarla, lo que plantea una posibilidad escalofriante. Puede que el objeto B no haya venido a observar la Tierra. Puede que haya venido a anunciar su llegada, para dejar una tarjeta de visita interestelar en forma de una frecuencia matemáticamente significativa y elegida científicamente, y luego desaparecer antes de que pudiéramos localizarla. Si es así, entonces el verdadero acontecimiento ya ha ocurrido. El mensaje ha sido enviado. La baliza está activa. ¿Pero a quién? La teoría no es que la Tierra sea la destinataria, es que la Tierra es el punto de lanzamiento, lo que da un giro completo a la narrativa.
Puede que 3i Atlas no esté aquí por nosotros. Puede que solo seamos el punto de activación, un nodo de encuentro en una red de comunicación cósmica mucho más grande que nuestro sistema solar. Porque en el espacio, el silencio no siempre es vacío. Y a veces, la ausencia de una señal es la señal. Cuando 3i Atlas se dividió inesperadamente en dos cuerpos limpios el 7 de noviembre de 2025, la suposición natural fue la fragmentación, una ruptura física causada por la tensión interna, las fuerzas rotacionales o la perturbación térmica de su paso cercano por el Sol. Pero cuanto más examinaban los científicos la naturaleza de la división, menos parecía una fragmentación y más se parecía a una separación. Y eso plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo pudo un supuesto cometa mantener tal integridad estructural, no solo a través del perihelio, sino a través de una separación mecánica precisa? Esto es lo que los astrónomos denominan ahora la cuestión de la integridad estructural. Empecemos por lo obvio. La mayoría de los cometas son frágiles. A menudo se describen como bolas de nieve sucias, conglomerados sueltos de hielo, polvo, roca y gases congelados. Se tambalean, se agrietan y se rompen fácilmente cuando se someten a fuerzas de marea o al calentamiento solar. Históricamente, más de la mitad de todos los cometas que rozan el Sol, observados por misiones como SOHO, se han desintegrado por completo cerca del perihelio. Entonces, ¿por qué no lo hizo 3i Atlas? No solo sobrevivió intacto al perihelio, sino que emergió y luego se dividió sin signos visibles de tensión, sin una nube caótica de escombros, sin rupturas observables ni torsión asimétrica. Ambas piezas mantuvieron trayectorias estables. Ninguna mostró el comportamiento impredecible de un núcleo fracturado. Más revelador aún, el brillo de los dos cuerpos se mantuvo constante, antes y después de la separación, lo que sugiere que no se produjo una pérdida importante de material. Eso simplemente no ocurre en las rupturas normales de los cometas, lo que nos lleva a la posibilidad de que el 3i Atlas no estuviera unido por la gravedad y el hielo, sino por algo más fuerte, algo diseñado. Hay tres observaciones clave que alimentan esta hipótesis. 1. Separación geométrica limpia. Las imágenes telescópicas de alta resolución del Atacama Large Millimeter Array, ALMA, y el Very Large Telescope, VLT, mostraron que la separación se produjo de forma simétrica. A diferencia de las fragmentaciones naturales, que son irregulares o descentradas, este evento produjo dos masas distintas con formas y brillo superficial casi idénticos, como si se hubieran separado deliberadamente a lo largo de una línea predeterminada. La línea de separación limpia es más coherente con una construcción modular que con una falla explosiva. 2. Ausencia de torsión o inestabilidad. Cuando un cuerpo natural se rompe, gira. La redistribución de la masa provoca una caída o una aceleración angular. Pero después de la separación, tanto el núcleo A como el objeto B no mostraron ningún comportamiento rotacional inusual. Permanecieron en el eje, lo que sugiere una estabilización interna o una distribución de masa preequilibrada, algo que rara vez se ve fuera de las naves espaciales fabricadas por el hombre. 3. Firma térmica consistente. Utilizando datos del telescopio espacial James Webb, las mediciones infrarrojas revelaron que la salida térmica del núcleo A y el objeto B, después de la separación, no fluctuó de forma descontrolada. La mayoría de los cometas fragmentados muestran anomalías térmicas a medida que el hielo se vaporiza, a lo largo de las nuevas líneas de fractura. Pero estos dos cuerpos mantuvieron un perfil térmico estable, lo que sugiere que la superficie de cada uno de ellos ya estaba sellada o compuesta por material no propenso a la sublimación rápida. En resumen, no se trataba de partes rotas, eran unidades separadas, y esto plantea una implicación aún más profunda. Si el 3i Atlas era modular, si tenía juntas internas, puntos de fallo predefinidos o secciones reconfigurables, entonces no estamos ante un objeto interestelar natural.
Estamos observando los restos de un sistema diseñado. Una nave, una carcasa, un mecanismo de entrega con una intención integrada en su estructura. Esto también responde a otra pregunta. ¿Por qué no se desintegró durante la aproximación al Sol? Porque no estaba destinado a ello. Sus materiales, cohesión y geometría eran capaces de resistir la radiación extrema, la temperatura y la tensión gravitatoria del perihelio, posiblemente compuesto por compuestos metalocerámicos o nanomallas de carbono. Desafió todos los puntos débiles esperados de un cometa, lo que significa que nunca fue un cometa. La integridad estructural no fue accidental, era esencial. Porque lo que vimos el 7 de noviembre no fue un colapso, fue una función que se estaba ejecutando, y eso lo cambia todo. La idea de que un objeto pueda viajar por el espacio, utilizando nada más que la propia luz, suena a ciencia ficción, pero la física es real. Y en los últimos años, ha ganado mucho terreno en los círculos de ingeniería aeroespacial. Ahora, tras el extraño comportamiento del 3I Atlas y la fuga controlada del objeto B, el 7 de noviembre de 2025, la comunidad científica vuelve a plantearse una idea que en su día fue controvertida. ¿Utilizaba el objeto B una vela solar? Analicemos la teoría. Una vela ligera, o vela solar, es un método de propulsión que aprovecha la presión de los fotones del Sol para impulsar una superficie delgada y reflectante a través del espacio. No se utiliza combustible, solo la luz solar. El concepto se remonta a más de un siglo, pero en el siglo XXI, grupos como The Planetary Society y Breakthrough Starshot comenzaron a demostrar que las velas solares podían funcionar en la práctica. En la Tierra, ya hemos probado misiones con velas ligeras a pequeña escala, como Icaros, LightSail 2 y NanoSail D, todas ellas con grandes superficies reflectantes ultrafinas para obtener aceleración solo con la luz solar. ¿El inconveniente? Estas velas requieren una enorme superficie y una masa casi nula para funcionar con eficacia. Por eso, cuando los astrónomos observaron que el objeto B aceleraba sin signos de desgasificación, llamaradas del motor o empuje rotacional, su atención se centró en los modelos de propulsión no química. Entra en escena la hipótesis de la vela ligera. Tras separarse limpiamente del 3I Atlas, el objeto B cambió de rumbo con precisión, no de forma aleatoria, sino siguiendo un vector de escape calculado. El movimiento carecía de todos los indicadores tradicionales de propulsión interna, como rastros de gas ionizado o exceso de calor. En cambio, el objeto parecía deslizarse, acelerando suavemente mientras se alejaba del plano solar. Al principio, esto se descartó como influencia gravitatoria o error de observación. Pero entonces, se produjo la anomalía de reflectividad. Utilizando mediciones de luz polarizada del Observatorio Europeo Austral, los astrónomos detectaron un repentino pico en la polarización lineal, un signo revelador de una superficie lisa y reflectante, justo antes de que el objeto B abandonara el espectro visible. Este pico sugería una breve reorientación, como el despliegue o el ángulo de una superficie para captar más luz solar. No se trataba de un destello caótico, era un comportamiento intencionado. Así que volvió la teoría de la vela solar. Los defensores de la teoría señalan los siguientes indicadores clave: ausencia de gases de escape o residuos, aceleración sostenida y de bajo empuje, pico de reflectividad, trayectoria coherente con el modelo de presión fotónica, desaparición correlacionada con el ángulo óptimo de la vela para una baja visibilidad. Todo ello coincide con lo que haría una vela solar en funcionamiento si se diseñara para desplegarse brevemente, ganar velocidad y luego desaparecer del seguimiento óptico. Sin embargo, los escépticos replican que la falta de observaciones repetidas hace que la afirmación sea difícil de verificar. Al fin y al cabo, incluso nuestros prototipos de velas solares más avanzados son frágiles, experimentales y requieren condiciones ideales. ¿Cómo podría un objeto natural, o un objeto que simplemente pasa por allí,
tener ese tipo de tecnología, pero eso supone que era natural. Si el objeto B fue diseñado, aunque fuera parcialmente, entonces la idea de una vela ultrafina construida con metamateriales reflectantes, capaz de redirigir la presión solar para una aceleración controlada, de repente no es tan absurda. Y, de hecho, la trayectoria del objeto B encaja demasiado bien en las curvas de modelización de fotones como para descartarla como una coincidencia. Simulaciones independientes de instituciones de Japón y Alemania confirman que, dada una superficie de vela ligera de aproximadamente 400 metros cuadrados y una masa inferior a 20 kilogramos, la curva del objeto B es totalmente explicable por el empuje de los fotones. Aún más escalofriante, una vela ligera puede programarse para desaparecer. Al inclinar la vela en ángulo con respecto a la Tierra y el Sol, el objeto puede eliminar casi por completo su firma reflectante, desapareciendo de los telescopios y radares de inmediato. Y eso es exactamente lo que hizo el objeto B. No se trataba de una deriva, era navegación. El regreso de las teorías sobre las velas ligeras no es solo una curiosidad técnica. Es un marco que podría explicar la maniobra limpia, la ausencia de calor, la desaparición repentina y la trayectoria direccional, todo a la vez. Porque la propulsión sin escape no es magia, es gestión de fotones. Y el momento en que vimos al objeto B alejarse, sin destellos, sin ruido, puede que haya sido la primera vez que presenciamos una salida basada en velas desde las profundidades de nuestro propio sistema solar, no desde la Tierra, sino hacia algún lugar mucho más allá. La historia de 3I Atlas no trata solo de un objeto, trata de una frontera que se ha cruzado. Cuando llegó este cuerpo interestelar, la mayoría asumió que seguiría el arco familiar de los visitantes anteriores, aparecer, brillar cerca del Sol y luego desvanecerse en silencio. Pero en cambio, se dividió, se movió estratégicamente y desapareció. No con caos, sino con control. Y ese único acontecimiento nos obliga a preguntarnos, ¿por qué es importante? Es importante porque rompe el molde. En la ciencia espacial nos basamos en patrones. Nuestros modelos se basan en la coherencia. Los objetos se comportan dentro de ciertos límites, regidos por la física que comprendemos. Los cometas emiten gases, los asteroides caen, los cuerpos interestelares siguen trayectorias gravitatorias predecibles. Pero 3I Atlas, y especialmente el objeto B, se negaron a seguir ese guión. Su integridad estructural, su fuga silenciosa, el uso potencial de propulsión no química y su inquietante sombra electromagnética apuntan a un comportamiento que no solo es inusual, sino no modelado. Y en ciencia, lo no modelado a menudo se convierte en la base de nueva física, nueva ingeniería y nueva conciencia. Por eso es importante. 1. ¿Cambia nuestra definición de natural? Si 3I Atlas fuera solo un cometa, entonces nuestros modelos de fragmentación cometaria necesitarían una revisión, porque lo que observamos no encaja. No hay restos, ni coma, ni ruptura caótica, solo una liberación limpia y modular. Eso significa que, o bien hay una nueva forma de material cometario en juego, o estamos etiquetando erróneamente, algo que no es natural en absoluto. 2. Puede representar una tecnología más avanzada que la nuestra. Si el objeto B utilizaba una vela ligera o cualquier forma de propulsión sin emisiones, entonces logró una forma de movimiento que apenas hemos comenzado a probar. Y a diferencia de nuestras versiones terrestres, era silencioso, invisible y perfectamente ejecutado. Eso sugiere precisión y previsión en la ingeniería, que son signos de inteligencia, no de accidente. Tanto si fue diseñado por otra civilización como si no. El hecho es que se movía como una nave, no como una roca. 3. Se sincronizó para ser visible y luego desapareció. La división se produjo precisamente durante la mejor ventana de observación de la Tierra. Luego, a medida que el objeto B se alejaba acelerando, cambió su trayectoria para moverse fuera de nuestro campo de detección. Esto no solo indica que era consciente de nuestra posición de observación,
sino que sugiere un deseo de ser visto, y luego desaparecer. Eso no es aleatorio, es retórico. Es como si el objeto hubiera transmitido un mensaje no con sonido, sino con movimiento. 4. Sugiere una red, no un accidente. Si 3I Atlas formaba parte de un sistema, una red interestelar más amplia de sondas, señales o señuelos, entonces acabamos de presenciar una instalación, no una visita. Y en ese marco, la Tierra no era el objetivo. La Tierra era solo el punto de activación, la división, la señal, la partida. Reformula nuestra posición en la galaxia, no como observadores, sino como testigos de una estructura más grande en funcionamiento. 5. Nos obliga a prepararnos. Quizás lo más importante es que esto importa, porque no será el último. 3. Atlas es el tercer objeto interestelar que hemos detectado en menos de una década, y con la mejora de los sensores, los sistemas de rastreo de IA más rápidos y la vigilancia del cielo profundo desde telescopios, como el Hotnell WHST y el próximo observatorio Vera-C. Rubin, es seguro que vendrán más. La próxima vez puede que no tengamos ninguna advertencia. La próxima vez, la separación puede ocurrir demasiado lejos de la Tierra como para detectarla, o demasiado cerca. Este evento nos ha demostrado que nuestro sistema solar no está aislado, que pueden llegar objetos de otros lugares y hacer cosas. Hemos visto aceleración sin motores, desaparición sin restos, separación sin violencia. Y sobre todo, hemos visto intención sin explicación. Por eso es importante, porque 3I Atlas no solo pasó de largo, dejó algo atrás, no en forma de hardware, sino de preguntas. Y ahora, el silencio que dejó a su paso es más fuerte que cualquier cosa que esperábamos oír. En los días posteriores a la división del 7 de noviembre de 3I Atlas, los observatorios más avanzados del mundo entraron en un estado de silenciosa urgencia. Desde los observatorios situados en las cimas de las montañas de Chile hasta los activos orbitales alrededor de la Tierra. Los telescopios que normalmente compiten por el tiempo de observación celeste se realinearon de repente, apuntando no a galaxias o exoplanetas, sino a las últimas coordenadas conocidas de un objeto que se desvanecía y que acababa de hacerlo imposible. Porque el objeto B no solo se separó, sino que desapareció. Y ahora, la comunidad astronómica se apresura a comprender lo que eso significa. 1. Un cambio global en la prioridad de observación. La primera reacción importante vino del Observatorio Europeo Austral, ESO. A las pocas horas de la separación, sus equipos de control redirigieron el Very Large Telescope, VLT, para comenzar a barrer el cielo profundo de la región donde se vio por última vez el objeto B. Utilizando imágenes de alto contraste y óptica adaptativa, el VLT intentó aislar cualquier señal reflectante que pudiera delatar una vela reorientada y atenuada o un objeto en deriva pasiva. Simultáneamente, el Atacama Large Millimeter Array, ALMA, comenzó a capturar datos submilimétricos, buscando señales de calor residual, el tipo de trazas térmicas débiles, que incluso un objeto frío podría dejar en el vacío si hubiera sido iluminado recientemente por el Sol. 2. Vigilancia y espectroscopia espaciales. En órbita, la NASA coordinó con el telescopio espacial James Webb, JWST, para dar prioridad temporalmente a sus instrumentos de infrarrojo cercano. La sensibilidad del JWST a las variaciones térmicas y su capacidad para observar en longitudes de onda no afectadas por la atmósfera terrestre lo convirtieron en un activo clave para detectar señales térmicas débiles de cualquier masa restante. Mientras tanto, el telescopio espacial Hubble, aunque envejecido, se encargó de capturar imágenes de ultra alta resolución de la zona, utilizando su estrecho campo de visión para buscar cualquier anomalía geométrica. El Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, que ya había registrado el paso por el perihelio de 3I Atlas, recibió la nueva tarea de procesar las imágenes solares archivadas en busca de cualquier anomalía que pudiera haberse pasado por alto durante el paso inicial. Concretamente,
indicios de despliegue de velas o patrones de interacción de presión luminosa. 3. SETI y el nuevo escaneo de la línea de hidrógeno. Quizás la reacción más intrigante provino del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, SETI, que anteriormente había monitoreado a A3 y Atlas de manera casual. Pero después del pico de 1,44 GHz reportado, una señal de banda estrecha alineada con la línea de hidrógeno, el SETI entró en acción. Los radiotelescopios de Green Bank, Meerkat y FAST en China se reorientaron para llevar a cabo campañas de escucha de larga duración en toda la banda de hidrógeno, escaneando la región en busca de patrones repetitivos o modulaciones. La falta de señales de seguimiento no les ha frenado. En todo caso, ha intensificado sus esfuerzos, porque una señal única, estrecha y no repetitiva es exactamente lo que algunos teóricos del SETI han predicho como un indicador plausible de origen no terrestre. Algo enviado una sola vez, sin necesidad de repetición, porque el acto de enviar era el mensaje. 4. Observatorios independientes. Se suman al esfuerzo. Fuera de las agencias espaciales nacionales, docenas de observatorios universitarios y redes de astrónomos ciudadanos también han comenzado a contribuir. Utilizando exposiciones apiladas, filtros multiespectrales y técnicas de imagen mejoradas por aprendizaje automático, están reuniendo datos en tiempo real a través de proyectos de acceso abierto como la Transient Object Watch Network, TOWN, y el VERA-C, Rubin Early Access Consortium. Aunque ninguno ha vuelto a descubrir el objeto B, la red de búsqueda está creciendo, y cada observación fallida se suma al mapeo de su ausencia, una especie de confirmación negativa que puede ser igual de reveladora. 5. El cambio psicológico en la astronomía. Más allá de los datos, está ocurriendo algo más, un cambio de tono. Los observatorios que antes descartaban el comportamiento anómalo como un error de observación, ahora están redactando nuevos protocolos para los objetos interestelares no identificados. Hay peticiones para crear un sistema de alerta global en tiempo real para trayectorias no balísticas. Se están haciendo propuestas para etiquetar anomalías basadas en IA en conjuntos de telescopios. Se está desarrollando una nueva generación de criterios de clasificación de objetos, que incluye no solo órbitas naturales, sino también la posibilidad de diseño inteligente. Porque fuera lo que fuera el objeto B, no ha desaparecido en el sentido habitual. Eligió marcharse. O peor aún, eligió desvanecerse. Y los observatorios del mundo ya no lo consideran una coincidencia. Lo tratan como una señal que ahora están escuchando, en cada rincón sombreado del cielo. En el momento en que 3 y Atlas se partió en dos, y uno de sus fragmentos, el objeto B, ejecutó lo que parecía ser una maniobra deliberada para alejarse del sistema solar interior. Una pregunta silenciosa comenzó a circular entre los científicos, los analistas de defensa e incluso las agencias de inteligencia. ¿Es esto una amenaza? ¿Es una reacción natural? Cuando algo desafía toda explicación, especialmente algo que parece moverse con intención, la mente humana recurre por defecto a la evaluación de riesgos. Pero en este caso, no estamos hablando solo de incertidumbre, estamos hablando de la posibilidad de que un objeto de fuera de nuestro sistema solar llegara, se dividiera y dejara atrás una mitad o se llevara algo consigo. Así que exploremos las dimensiones de esta pregunta, no con miedo, sino con razón. 1. Amenaza física, improbable, pero no imposible. Desde un punto de vista puramente físico, el riesgo de que el objeto B colisione con la Tierra u otro planeta es casi nulo. Su trayectoria de salida se alejaba de la eclíptica. E incluso si cambiara de rumbo de nuevo, lo que las observaciones actuales no pueden confirmar, las probabilidades de un impacto directo son astronómicamente bajas. No hubo signos de aceleración compatibles con el despliegue de armas, ni eyecciones masivas repentinas que indicaran una fuerza destructiva. Pero ese no es el único tipo de amenaza. 2.
Amenaza de vigilancia, posiblemente. ¿Y si el objeto B no estuviera destinado a destruir, sino a observar? El concepto de una sonda que entra en un sistema solar utiliza un camuflaje de aspecto natural, como un perfil similar al de un cometa, y luego despliega silenciosamente un instrumento, o una baliza, no es nuevo. De hecho, las propias agencias espaciales de la Tierra han diseñado estrategias similares para sondas de sobrevuelo, satélites furtivos e incluso monitores espaciales pasivos. C-3 y Atlas o su fragmento se diseñaron para recopilar información sobre alineaciones planetarias, campos electromagnéticos o emisiones de señales inteligentes. Es posible que ya haya cumplido su función. Peor aún, es posible que haya transmitido esos datos a otro lugar. Puede que no seamos el objetivo de la amenaza. Puede que simplemente seamos el punto de activación. 3. Amenaza psicológica y estratégica. Incluso sin conocer la verdadera naturaleza del objeto B, el efecto psicológico de su comportamiento es innegable. Ha desafiado nuestra comprensión de lo que es posible. Ha introducido un serio debate sobre el diseño inteligente, no solo en círculos marginales, sino también en instituciones científicas respetadas. Y eso por sí solo tiene consecuencias estratégicas. La Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, UNO-OSA, ya ha recibido avisos privados de varios Estados miembros, en los que se solicita una reevaluación de la gobernanza espacial mundial, en el contexto de los objetos de origen no humano. Mientras tanto, los documentos internos de las agencias de seguridad nacional sugieren que se ha iniciado la planificación de contingencias, no para una invasión, sino para el control de la información, en caso de que las pruebas públicas de un comportamiento interestelar no natural se vuelvan irrefutables. Esto ya no es solo una historia de astronomía, es una historia de seguridad. 4. Silencio intencionado. Un mensaje en sí mismo. Otro factor inquietante es el silencio deliberado del objeto B. No hay señales de radio, no hay transmisiones. Solo un breve pico en la línea de hidrógeno y luego desaparición total. En términos humanos, esto equivale a llamar al timbre y marcharse. O encender una cerilla, no para provocar un incendio, sino para que alguien sepa que existes. Este tipo de presencia pasiva puede interpretarse de varias maneras. Una prueba para ver quién está observando. Una marca dejada para su posterior recuperación. Una advertencia comunicada no a través de la agresión, sino a través del comportamiento. En todos los casos, el núcleo del mensaje no es lo que hizo el objeto, sino cómo respondemos a lo que no hizo. 5. La amenaza de la incertidumbre. En última instancia, la mayor amenaza que plantea 3 y Atlas no es física, psicológica ni tecnológica, es epistemológica. Cuestiona cómo sabemos lo que sabemos. Ahora disponemos de datos que no se ajustan a ningún modelo cometario conocido, comportamiento de nave espacial o mecanismo natural pasivo. Y esos datos exigen una interpretación. Pero una interpretación sin precedentes crea inestabilidad, no solo en la ciencia, sino también en el consenso global. Porque si algo de fuera de nuestro sistema solar puede llegar, dividirse, moverse con un propósito y desaparecer, y no podemos explicarlo, entonces la verdadera amenaza es lo que eso revela sobre nosotros, lo poco que sabemos, lo poco preparados que estamos, y lo expuestos que pueden estar nuestros sistemas,